Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, estamos de regreso a las 7:21 y bueno, vamos a tratar un tema que es bastante doloroso, muy doloroso para muchas familias de que tienen a familiares desaparecidos y que esperan algún día pues esa esperanza de volverlos a ver. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue proclamado el 21 de diciembre de 2010, pero este 30 de agosto fue establecido en la Asamblea de la ONU el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. Y ya quedó establecido este día en todo caso, revisando la situación del Ecuador, y bueno, es bastante poco desalentador, por decirlo menos, más de 500 personas han desaparecido en este año en el Ecuador. Guayas es la provincia con el mayor número de ciudadanos desaparecidos. Le sigue Esmeraldas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Todo eso también en un contexto de violencia que se ha ido incrementando. 4.000 personas que han desaparecido, que han sido reportadas como desaparecidas de nuestro país entre enero y julio del 2024. De ellas, 3.354 pudieron ser encontradas, 207 han sido halladas sin vida y otras 512 sin ser localizadas, según datos del Ministerio del Interior. Guayas, como mencionamos, la provincia de mayor número de ciudadanos desaparecidos, seguido por Esmeraldas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. De acuerdo justamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador de ASFADEC, los casos han aumentado significativamente tras la pandemia. En el 2019 cerró con 144 desapariciones en investigación, mientras que en 2023 finalizó con 730 personas que no han podido ser halladas. En un registro acumulado desde el 2017 hasta julio de este año, los casos aún siguen sin resolver y superan los 2.200. Es así que ASFADEC, que ha receptado cientos de denuncias de desapariciones y ha dado acompañamiento a las familias en esta terrible situación desde el 2012, ha identificado obstáculos que impiden que los casos se resuelvan y de hecho se siguen acumulando. Y si bien la agrupación ha demandado o pedido al Estado ecuatoriano y a los gobiernos que apliquen las políticas de seguridad efectivas que contribuyan a reducir este número de desapariciones, gran parte de ellas son atribuidas a las organizaciones criminales y la falta de recursos para llevar a cabo estas investigaciones, el número deficiente también de personal en fiscalía especializados en indagar estos casos, la inconsistencia en las cifras que ofrece el mismo Ministerio del Interior, la misma policía y la Fiscalía respecto a temas de desaparecidos, contribuyen también a que los procesos queden en el olvido y muchas familias no obtengan respuestas, incluso tras décadas de búsqueda. Qué doloroso esto. Estamos justamente con Lidia Rueda, presidenta de ASFADEC, y con Nandar Yamuca, asesora jurídica de esta asociación que cumple una labor tan noble de acompañar a las familias, bueno, de alguna manera orientarlas y ver que no están solas en esto y solamente en este año. Más de 500 personas desaparecidas en el Ecuador. Es una situación realmente alarmante. Quisiera saludar a doña Lidia Rueda. Gracias, doña Lidia, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿cómo ve la situación ahora en este 2024? Ahora que, bueno, recordamos de este Día Internacional de las Personas Desaparecidas, pero más allá, cada una de ellas son seres humanos que no están, que faltan y que faltan a sus familias cada día. Bueno, muchísimas gracias. En verdad, hoy es un día muy especial que se ha conseguido en base de la lucha, ¿no? Para llegar hasta las organizaciones internacionales. Para nosotros es de mucha significación, puesto como usted ya lo manifestó, estos seres queridos no han regresado. Entonces aquí tenemos el problema de que al hablar de desaparición forzada es mucho más fácil decir por manos estatales, pero también están siendo forzadas y para nosotros el Estado es culpable por acción u omisión, porque el hecho de que nuestro ser querido no regrese a casa ya de 30, hace 34 años, no olvidemos los hermanos Restrepo, bueno, y mi solidaridad para don Pedro, que ese es lo que causa un Estado que no responde, de irnos matando lentamente sin que tener derecho a que el Estado nos dé la salud física y mental que nosotros como familiares víctimas indirectas nos merecemos.
Entonces, es fuerte, es doloroso, pero al mismo tiempo demostramos la valentía al seguir insistiendo. Ahora, esta cifra que tenemos de este año realmente es alarmante, más de 500 personas solo en 2024. ¿Qué nos dice todo esto? Quisiera saludar también a Nanda Yamuca, asesora jurídica de ASFADEC. Gracias, Nanda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y gracias porque en efecto estos espacios sirven para visibilizar esta problemática que, como bien menciona, antes parecían que eran pocos porque íbamos arrastrando cifras de varios años y eran como muy pocas personas que eran reportadas y que sobre todo se les permitía la denuncia y el reporte de desaparición. Pero lamentablemente en un año ya estamos igualando, en menos de un año, en 6 meses estamos igualando la cifra total de un año. Y es bastante alarmante porque en efecto no, es como que han hecho oídos sordos a nuestras demandas que hoy por fin están siendo visibilizadas porque se fue advirtiendo desde mucho antes. Hoy, por todo lo que está pasando al país en temas de seguridad, tememos y hemos mencionado desde el principio de año que tememos que en efecto se duplique o se triplique esta cifra en tan solo un año. Entonces, hemos trabajado y hemos hecho aún más presión desde ASFADEC en incidencia con el Estado para que nuestras voces sean escuchadas y que se creen políticas públicas efectivas, más allá de la atención que en efecto se está ejecutando conforme la ley, también en la prevención, pero también en la atención. ¿Qué pasa cuando la persona es localizada? Está teniendo una atención médica, una atención en cuanto a salud mental también efectiva y que sea real, y también a los familiares que durante este proceso se han convertido en investigadores, han tenido luchas largas para encontrar a sus familiares que lamentablemente cuando no les es posible encontrar indicios eh, como que más contundentes, pues estas investigaciones se vuelven de años y se vuelven para nosotros un dolor, no solamente ya emocional, sino también ya en físico. Claro, y hay casos que quizás son mucho más mediáticos, más visibles. Mencionaba doña Lidia de los hermanos Restrepo, que quizás fue uno de los primeros que se conocieron en nuestro país a nivel internacional, porque incluso el país ha tenido demandas internacionales por esto, pero también hay otros casos que, como el de David Romo, por ejemplo, pero hablamos de 2.200 familias que están en esta situación buscando a sus familiares y que el Estado no da respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las estadísticas allí, dice 510, ¿no? Ujú. De enero a julio, pero también ahí habla de los más de 200 fallecidos, que Claro. entonces ya no son de 500, sino son 700. Entonces, cada año va pasando lo mismo. En- pero ¿qué pasa ya a nivel internacional en esto? En el año 2022 pudimos avanzar nosotros a Ginebra, a la pre-sesión 41. Y allí tuve yo la reunión con el grupo de trabajo de desaparición forzada de la ONU, donde la representante me manifestó. Dice, no lo puedo creer, porque nosotros solo conocemos 5 casos hasta antes del 2012. Y el Increíble. resto, entonces, bueno, allí me dice, entonces llegamos a un acuerdo de que enviemos un informe de los desaparecidos. De tal manera que en marzo de 2023 ya mandamos el informe. No es fácil porque es muy largo, muy tedioso, porque hablar de este problema, al menos que no es tratado en el Ecuador, se hace difícil. Porque, como yo les digo siempre, el familiar que enfrenta esto, y si alguien quiere hacer un trabajo con ellos, y al menos si es por Zoom, es difícil porque es mucho mejor si es presencialmente, porque ante todo se logra de que el familiar tenga confianza con esta persona. Claro, para Porque si no tiene son confianza, temas no. muy delicados que tocan las fibras Sí, más íntimas, ¿no? De la claro. persona. Entonces, ¿por qué nombré el caso de los hermanos Restrepo? Porque, digamos, nosotros ese es el que lo conocemos. Pero y ahí, de acuerdo a las estadísticas del año 1941 que del Estado, hay muchísimos desaparecidos, 2.200 de lo muchísimos. que está registrado. No, pero en el fondo son más. Por eso digo, lo Son que más, está porque registrado. nosotros ya, de lo que conocemos, ya vamos bordeando ya los 5.000 casos en investigación, porque cada año son más de 7.000 denuncias. Entonces, eh, el Estado en sí, durante todas estas décadas, no ha respondido. Y Y es ahí, más, los casos han ido en aumento. Ahora, mm, por qué vemos que dan este aumento de casos? ¿Qué está pasando en nuestro país para que existan cada vez más y más desapariciones y no haya respuestas, no haya
bueno, conclusiones contundentes. ¿Hay denominadores comunes sobre estas desapariciones? Le voy a preguntar a Nanda sobre esto. Ya, un poquito, sí quería mencionar el por qué es importante hablar de esta problemática, como completando lo que doña Lidia decía, es que es importante mencionar que demográficamente es una cifra muy alta de desapariciones. Es por eso que es bastante alarmante esto. No es lo mismo comparar las cifras de México que digan, ay, no, hay 7.000 y claro, su población es mayor, pero nuestra población es Porque menor. solo Ciudad de México tiene Exacto. la población Entonces, entera de Ecuador. exacto. Entonces es bastante complicado hablar de esto y como dije en un inicio, no era visibilizado y por eso es como que no actuaban de manera pronta y no se ejecutaba la ley de manera pronta como estaba establecido. Ahora, denominadores comunes, en realidad tenemos que hablar lamentablemente del marco de delincuencia que estamos viviendo. Actualmente hay también que entender un poco el sistema de que, en efecto, sin delito, sin cuerpo no hay delito, y es por eso es que no podemos mencionar respecto a muertes, pero ya, muertes violentas, perdón, pero ya tenemos aquí una sentencia que es bastante importante, que es el caso de Juliana Campoverde, que fue sentenciada en efecto por una muerte violenta, pero sin el cuerpo y que las búsquedas aún siguen. Ujú. Esto nos marcó un precedente para la prueba indiciaria. Entonces es bastante importante conocer de este tipo de prueba, manejar este tipo de prueba con el fin de que nosotros también podamos exigir justicia y que no solamente se queden los casos en una investigación, sino que ya puedan ser procesados. Dentro de las investigaciones se ha visto que en efecto muchas de las personas localizadas con vida han Ujú. sido por manera voluntaria. Entonces han existido ciertos factores como el temor por alguna situación a enfrentar dentro de sus hogares. Eso es como parte de las personas localizadas con vida. Pero las personas que han sido localizadas o sin vidas o que siguen todavía desaparecidas, se teme que es por intervención de grupos de delincuencia organizada o grupos pues que cometen algún tipo de delito en su menor escala, pero que al fin y al cabo pues afectaron la vida de esta persona o su integridad. Es realmente alarmante. Ahora hablando de esta ley, esta ley orgánica para la actuación integral de personas desaparecidas y extraviadas, se promulgó, si no estoy mal, en octubre del 2019. De ese tiempo acá, ¿qué ha pasado con esta ley? ¿Qué ha podido garantizar esta ley de desaparecidos en el Ecuador? Digamos, bueno, la ley se aprobó el 19 de diciembre del año 2019, pero entró en vigencia cuando se publicó en el registro oficial el 28 de enero del año 2020. Y su reglamento, pues que en ese tiempo fue el presidente Lenín Moreno, fue en diciembre del año 2020 también, Ujú. reglamento. Entonces nosotros como familiares no estamos de acuerdo con muchísimas cosas, pero sin embargo, ya que está ya 4 años, 7 meses, la vigencia de la ley, esta no se ha ejecutado. No se ha ejecutado, pese a No existir el se ha reglamento y ejecutado, todo. sí, sí, todo no se ha ejecutado. Uno dice falta de voluntad política, pero esa falta de voluntad política tiene que ver con el presupuesto. Debe haber dinero. Si no hay dinero, ¿cómo van a haber más fiscales, más agentes investigadores? No puede ser que hasta el año anterior habían solo 250 agentes investigadores, pero ya en 2023 para acá 350 investigadores para cerca de 5.000 casos en investigación. Y cuando sucede algo, alguna noticia que conmociona al país, todos estos investigadores son llevados para eso. Y nuestros casos se quedan allí. Es decir, nosotros, el hecho de habernos organizado en el año 2012, a raíz de la desaparición de Carolina Garzón, nuestros casos se quedan estancados porque no pueden avanzar si es que no se invierte. Wow. Necesitamos que la Asamblea Nacional y el presidente de la República digan, existe este problema, porque no se puede, ¿no? Como yo digo, todos, cada 2 veces por mes estamos en la Plaza Grande, en la Fiscalía, haciendo plantones. Primero, por el derecho que tienen sus seres queridos a la memoria, a ser recordados para que no sean olvidados. Primero, por la misma sociedad y tampoco por un Estado indolente, ¿no? Que no está preparado. Y como digo, si desaparece alguien que es tan importante para ellos, bueno, ¿y de nosotros qué pasó? ¿Por qué tienen que quedarse allí? Entonces necesitamos que se invierta en más
agentes, fiscales e investigadores de la policía para que puedan seguir avanzando. Nosotros sabemos que con 350 no puede abastecerse y porque la gente sigue desapareciendo, pero también exigimos que en estos 12 años, 4 meses de presencia de ASFADEC, las cosas mejoren y que nos den respuestas por nosotros. Entonces, no podemos. Ay, justo hoy conmemoramos también los 12 años que va a haber un evento en la Universidad Andina a las 4 de la tarde, ¿no? Ujú. Hoy día. Sí, Sí. hoy es. Bueno, hablemos sobre la labor de ASFADEC, lo mencionaba Lidia ya desde hace 12 años, cómo nace ASFADEC y cómo ha ido también acompañando a tantas familias que sufren de esa terrible situación de tener un familiar desaparecido. Claro, bueno, tenemos que hablar de un antes y un después. Como usted mismo lo decía antes, decía, es que los hermanos Restrepo, no, como yo le digo, no, ya habían más desaparecidos. Entonces siempre tenemos que nosotros clasificar muchas veces las luchas, ¿no? Son luchas de familia, luchas individuales, pero ASFADEC viene y cambia todo esto porque ya no es una lucha de una sola persona, sino por miles de familias desaparecidas. Entonces el mismo hecho de salir todos a la Plaza Grande y además siendo criticados con estigmas de, como digo, hasta nos llamaban los loquitos. Hay mucha gente que dice, ay, están los loquitos de la Plaza Grande. Y hay otra gente que decía, no, es que estos quieren seguir el ejemplo del señor Restrepo para que les den plata. No, nadie nos puede devolver a nuestros seres queridos. Y tenemos un derecho a la reparación. Por eso decimos, por investigación, por verdad, por justicia, por memoria, por reparación y no repetición, porque el Estado no tiene memoria de nada y vuelve a repetir. No olvidemos el caso de Álvaro Nazareno, desaparecido del hospital Eugenio Espejo, el hospital más grande del Ecuador, que haya entrado y al principio ellos negaban que nunca entró. Es impensable tantos casos. Claro, tuvo que haber un pedido de su abogado, que en ese tiempo era el doctor Mario Melo, Ujú. donde pide el habeas corpus ya en audiencia con el juez. Y el juez dice, no puedo dar el habeas corpus porque desconozco dónde está Álvaro Nazareno, pero sí he encontrado desaparición forzada. Y fue, imagínense, abre el camino. Pero todo esto después de que se llega a la corte de, ¿cómo se llama eso? De, no la Comité Interamericano. de, Comisión. sí, a la Comisión Interamericana, llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, junto al INRED y también la Derechos Humanos de la Católica. Y ahí fueron conocidos el caso de Juliana, de Giovanna y también de Álvaro Nazareno. Entonces se abre ese espacio, es decir, se abre una puerta para la esperanza nuestra, ¿no? Y entonces allí en ese momento pasa el caso de Álvaro Nazareno, donde nunca existió, nunca entró, porque eso decían todas las autoridades del hospital, y hacer ya un caso de desaparición forzada. Y dentro del caso de hospitales tenemos muchísimos, como el Luis Eduardo Guachalá, donde el Estado ecuatoriano fue sentenciado. Él y por Gustavo Garzón también, periodista, escritor, él era joven cuando desapareció, y ya va a cumplir este noviembre 34 años. Increíble. Pero las sentencias que dicen, señor Estado, usted es culpable, pero tiene que seguir investigando hasta que dé con la persona, viva o muerta, ¿no? Así es. Sí, entonces eso nosotros lo hemos asimilado, duele mucho, pero lo hemos asimilado que en muchos casos a lo mejor no los vamos a encontrar vivos, pero también hay historias de esperanza cuando se encuentran gente que perdió la memoria y han sido localizados a nivel internacional de cerca de 50 años, ¿no? Sí, Ahí la esperanza es lo último que se pierde, lo que dicen, ¿no? Ay, sí, pero como digo, nosotros, ASFADEC es una lucha colectiva. Vivimos ese día a día de manera que nos abrazamos nosotros mismos, como dice cuando ya llega la gente especializada, dice, caramba, pero ustedes han practicado algo que lo hicieron de la experiencia y el dolor, el fortalecernos entre nosotros. Por eso decimos, ASFADEC es la nueva familia de desaparecidos.
Bueno, felicitándolas por esta labor que tiene ASFADEC desde el año 2012, una labor muy noble y acompañar a estas familias y tener esa lucha conjunta que no es lo mismo que hacerlo solos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, en realidad, a Lidia Rueda, presidenta de ASFADEC, a Nanda Yamuca, asesora jurídica de ASFADEC, hoy conmemorando el Día Internacional de las Personas Desaparecidas en el Ecuador, un tema, una deuda pendiente, un tema muy duro. Más de 500 personas han desaparecido en nuestro país en este año. Solamente en este año son más de 2.200 casos que se han contabilizado desde el año 2017. Esto es hace poco nada más. No imagino los casos que van de mucho más atrás. Y bueno, el Estado tiene que dar respuesta a esas familias que esperan, por supuesto, esas respuestas, esa reparación y esa no repetición. Sobre todo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, 7:41, tenemos que irnos a comerciales. Enseguida volvemos para hablar de otro tema que tiene que ver con el tema electoral. Volvemos.